Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desde Afuera Podcast. Y hoy tengo a dos invitadas muy especiales, tal vez las mejores amigas que tenga en Jacksonville, literalmente, y mis compañeras de Journey de esta vida internacional. Y hoy con ellas vamos a tocar un tema que me encanta, que es sobre América, las career fairs, toda la visión que hay acá y la proyección. Y bueno, las dejo presentarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena, somos las dos de España y nada, llegamos aquí hace 2 años ya, Casi 3. casi 3. Y nada, tengo 21 años, por dar un poquito de background, De contexto. así de contexto. Eso, aquí estamos también de experiencia en Jacksonville. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Bueno, igual que Elena, vinimos las dos juntas. Vinimos en agosto de 2023. O sea que este va a ser nuestro tercer verano aquí en Estados Unidos. Y yo igual tengo 21 años, venimos de España las dos, misma carrera, misma experiencia pasada. Y aquí pues conocimos a Isa el año pasado. Bueno, cuénteme un poquito sobre el convenio de la universidad que tienen en España, dónde estudian y todo esto. Pues las dos hemos estudiado en la Universidad de Valencia haciendo International Business. Pero para venir exactamente a Jacksonville, Florida, sí que hay cada año 5 plazas a las que puedes optar y la gente entra y adquiere esas plazas dependiendo de la nota de que hayas tenido durante tus 2 primeros años de carrera. Exacto. O sea, tú en parte de nuestra carrera de los 4 años tienes que hacer mínimo 1 año en el extranjero. Entonces ya de ahí tú Para negocios. sí, te obligan 100%, sea en Estados Unidos o sea en China. Yo creo que la mayoría tienen eso, como que tienes que hacer sí o sí un intercambio. Sí, porque si no como que el aspecto internacional que te lo da sea, claro, o sea, es business y ya está. Pero sí, entonces nosotras nos subimos al barco de Florida, pero tenemos amigos en Bremen, en Alemania, en Francia, en Italia. Y es un convenio de 2 años, lo cual nos permite hacer los 2 primeros años en la Universidad de Valencia, en España, y ahora terminar nuestro segundo y tercero año aquí en Florida y así tener una doble titulación. Nos hemos graduado en España y aquí. aunque no puede ir a la relación, Ok. Nos hemos graduado en aquí. España y Estados Unidos. Entonces tenemos título de España y Estados Unidos. Sí, nos convalidan las notas allí las de aquí y aquí las de allí. Bueno, ya entrando en contexto, hablemos de las diferencias que hay, porque deben haber un montón, pero ¿qué es lo que más han encontrado que les ha llamado la atención como diferencia del modelo educativo de aquí de Estados Unidos con España? Todo. Completamente diferente. Sí, no tiene nada que ver. O sea, España es estudiar y estudiar, porque el 90% de tu nota es un examen que haces de la asignatura y ya está. Pero aprender depende de ti, en verdad. O sea, con que tú te memorices las cosas, siguiente asignatura no es nada práctica. Lo he dividido en 2, hay 2 cuatrimestres y en cada cuatrimestre tienes un examen final que será el 90% de tu nota final de la asignatura. Sí. Entonces la gente se tira 3 meses sin hacer nada, a lo mejor ni atendiendo ni yendo a clase. No, claro, No porque tienen no hay asistencia. No hay asistencia. asistencia obligatoria y luego te tiras un mes entero estudiando para el examen final. Te Eso es quitan lo que- clases y es ese mes solo para que estudiar. lo que te hace es memorizar Ujú. lo que luego vas a tener que vomitar en el examen. Sí. Lo vomitas y al día siguiente te has olvidado. El nivel práctico que hay aquí en Estados Unidos, pues obviamente es lo contrario. Tienes que ir a clase todos los días, tienes que hacer 1000 trabajos, 1000 cosas en grupo. Tu nota depende de 3000 diferentes cosas. Pero bueno, más que eso, a mí una cosa que me ha súper sorprendido como el modelo de acá es la visión que tienen que desde que eres freshman, porque obvio, allá es como primero, segundo de carrera o semestres, acá es freshman, junior, senior, sophomore. Sí. Bueno, entonces desde que sos junior, o sea, desde que llegas, ya están pensando en hacer internship. Se empuje a que empieces a aplicar y te dan todas las herramientas para hacerlo. Por lo menos en Colombia es como que tenés que terminar todas las materias para hacer tu internship. Lo que me parece que, o sea, al final sales y no sabes nada. Como las empresas tampoco ofrecen, como que no tienen esa mentalidad de vamos a coger esa gente que está en su primer año de universidad. Ayudarles a aprender. Ah, exacto. No sé cómo sea en España. Yo sé que ustedes han hecho otras internships en España, pero no es común, la verdad, así sea común. Es igual que en Colombia, o sea, están las prácticas, las internships que son optativas o las cuales no te vas a llevar ningún Más crédito. Pero creo que aquí
es lo mismo, son voluntarias las que hacen en freshman, junior, senior. De hecho, no te obligan en ninguna. Por eso, Solo nos obligan a nosotros por ser nuestra carrera internacional, pero aquí la gente, es voluntaria. todas, de primero a senior. O sea, como que están mucho más enfocados en meterse una en el cuento. Sí, como que no es todo como que, ay, vayamos a clase y mucho después vendrá eso. Es, la gente está desde ya, desde ya. Y me parece que también, por lo menos en nuestro caso en UNF, los profesores es gente que también te tira hacia eso. Total. Te dan proyectos para que digas, esto lo puedes poner en tu currículum, como que son más orientados a eso. Y otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que es gente que ya está en el field, o sea, como que ya ha trabajado en esto y está enseñando inversiones porque es el más duro de las inversiones y ha hecho tal y tal y tal. Y retirado, Ajá. Su manera de explicarte. literalmente se dedica a Sí. eso. Nosotras tuvimos un profesor, hay una asignatura que te obligan a coger antes de graduarte aquí, que es la del CAPSIM, que es como una simulación entera de negocio. Y nuestro profesor era un retirado ya, bueno, un CEO, director de un montón de empresas. La clase no sabía ni de qué iba el tío. Él leía sus slides y te contaba ejemplos de cosas que él había hecho durante su trayectoria como CEO. Pero él no tenía ni idea de... O sea, si tú le preguntabas algo de la clase, no sé. Pero al final eso es lo que te sirve, Claro. como más lo experiencial, la vida real, más que te cuenten, un día estaba negociando en tal y me encontré con tal y les quiero decir que deberían hacer tal. Total. No alguien que, digamos, solamente esté, como que tenga un PhD, pero nunca haya estado en No, el, es como ya en ni el el ámbito. campo, sí. Exacto. Teníamos un profesor griego que se llama Yanis, que, o sea, de un cuento. El mejor. Pero el man, o sea, tiene un montón de negocios por todo el mundo y es como que me estás enseñando management internacional, pero te creo porque lo tenés. Y además sabe un montón. Exacto, exacto. Y también siento que otra cosa es que los profesores son como que de diferentes nacionalidades. Entonces, ajá, entonces como que te entienden, hay unos que su primer idioma no es el inglés tampoco, pero al final es como eso de que transmiten. Sí. Y bueno, otra de las cosas que por lo menos a mí me ha encantado de la universidad es eso que tienen de las herramientas para que tú puedas acceder, como en lo que hablamos de esto de career services. O sea, por lo menos aquí, y yo creo que todas las universidades en Estados Unidos tienen un departamento específicamente dedicado para todo, a todo. Pero desde el principio, minuto uno de prepárate el currículum, a te ayuda a encontrar trabajo. Exacto, o sea, como que no llegas a ese punto de abrirte LinkedIn y hacerte tu currículum al final, sino que desde el principio. Y le tienes que ir haciendo updating y te dicen, mira, eso lo lee una IA, no lo lee nadie. Entonces la máquina lo lee así y tienes que poner tales y tales palabras claves y tiene que ser las palabras de tu application, porque eso va a ser lo que te va a ayudar como a que te vean y no sé qué. Y yo no entiendo muchas cosas porque o sea, a veces uno cree que poniendo Microsoft 360, Literal. Le das a cualquier lado. Sí, usar Excel y Microsoft. entonces ya como que tú haces cita con ellos y ya te dicen como que, mira, queremos que muestres cuántos programas has usado, pero en el ejercicio de usarlos, cómo lo has hecho, para qué proyecto lo has hecho, que eso es en lo que en realidad miran. Y eso, o sea, a mí me pareció como que tienes opción de cómo hacer cover letter. Mock interview, pues bueno, hacer la entrevista a ti para que practiques. Eso nos lo hicieron hacer a nosotras parte de una clase, lo de la Te entrevista. dabas más o menos la rama o el sector en el que de verdad luego querías preparar la entrevista y tenían como una serie de preguntas de ese sector Genérica, sí. y te ayudaban a practicar y luego te daban feedback de cómo lo habías hecho, Y cambié Curar. Incluso creo que hasta prestan ropa como formal, sí. Y también, exacto, y también te dicen como que puedes venir con tu como que professional attire Te decimos, antes y te decimos, exacto. Oye, qué bien. Ajá. Oye, eso hubiera estado bien. Sobre todo para las entrevistas en persona, porque siento que cuando las haces, ahora que se lleva mucho hacer las remotes y las haces por videollamada, te pones ahí una blazer y ya está ahí. Pero si tienes que ir en persona, eso acojona la primera vez que lo haces. Obvio, entonces si ya tienes la oportunidad de hacerlo, es brutal. Otra cosa es que te enseñan a usar las plataformas. LinkedIn, que postear, que tienes que estar bien activo, y Handshake, que es como la plataforma. para estudiantes. Sí. Yo la veo muy bien, lo estábamos hablando un Tesisa y yo, y es que es una plataforma al final enfocada 100% en tu universidad. Tu perfil es tu universidad. Entonces, quien esté buscando gente de UNF,
pues te va a buscar a ti. Mientras que LinkedIn pues puede ser algo un poquito más general, genérico, muy ya. abierto. Y que no tiene como scams, porque está verificado que es Claro, una internship real. real. Bueno, también quiero que hablemos como un poquito del proceso ya de aplicar. Pues es un poco putada. Sí. Haber pasado por todos los steps de Career Services, de hacerte tu currículum, de intentar hacerlo todo genial, spotless, para que sea lo más fácil posible y prepararte la mock interview y todo esto, llega el momento de literalmente subir El el fuego. currículum, subir tu cover letter y rezar. Sí, Y es un momento de simplemente aplicar. sí, aplicar, filtrar por tus intereses, filtrar por lo que estés buscando. Sí, y ahí cada uno tiene sus técnicas. Yo solo, o sea, para mí, cuanto antes empieces mejor. Eso es lo que a mí siempre me habían dicho antes de venir. Si puedes empezar en mayo, empieza en mayo. Que la gente aquí van como mucho más adelantados que en España, o que no sé cómo será en Colombia, pero en España te contratan para el mes que viene. Sí, Pero aquí, si tú empiezas en mayo te van a contratar para junio del año siguiente. Entonces tienes que estar como un año por delante. También depende de lo competitivas que sean las empresas. Hay unas que son con un año, hay unas que también te contratan, Dos, no, hay unas que te contratan como que Ahí, al sí. corte. Entonces, sí. y otra cosa es que, digamos, acá en el sistema está como que spring, luego el summer y luego fall, y la gente puede estudiar todo el año completo. O sea, nosotros tenemos, como ustedes lo decían, dos semestres solamente y no estás opción de hacerlo, o sea, era como que de ir adelantando y nunca parar de estudiar. Y por eso también precisamente está la oferta de internships de summer, que me parece que eso es la que te permite aprovechar todo tu año, como que entonces haces la internship en summer, luego llegas otra vez a clase y ya hay toda la experiencia y preguntas para la clase. Entonces, otra cosa es como que estás sentado al lado de gente que ya ha trabajado. O sea, yo me acuerdo cuando llego a clase y el profesor dice, era como una clase de logística y me dice como que y quien de aquí ya trabajó en retail y no sé qué, y todo el mundo, yo, Todo el mundo. Elena, yo así. La primera vez que, o sea, y es gente más pequeña que tú en la mayoría, porque nosotras estábamos con clases de gente quizá más pequeña que ya tenían 2 internships. Y yo en plan de, bro, acabo de llegar, no he trabajado en ninguna todavía, y eso es algo que creo que nosotras hemos hablado mucho, que es que en España estamos muy acostumbradas a ser como muy competitivas en el sentido de Estudios. estamos en Estados Unidos, o sea, como que tu currículum actualmente tendría que ser buenísimo para España. Y llegas aquí pensando que va a ser lo mismo, y es que en comparación no tienes nada de experiencia, que es lo que buscan aquí, y por más que tengas estudios no les sirve a nada. claro, es como que mente pura y dura, en cambio acá, así la gente de clase no se entere mucho, es como que ya ha trabajado y ya tiene como que todo ese background que es el que al final sirve, y por lo menos yo me acuerdo que en una clase era como que el profesor hacía un proyecto y al final de la clase había como una junta directiva de una empresa real que venía y te evaluaba tu proyecto. Ujú. Entonces, como que hablé con mucha gente que había hecho la clase antes y me dijeron como que de esa clase fue que yo saqué el trabajo que tengo ahorita. O sea, como que me vieron ahí, como que ahí tuve la visibilidad y sí, Qué top, sí. la verdad. O sea, te dan todas las herramientas del mundo para que consigas trabajo, o sea, al fin y al cabo. Y no solo las herramientas como las formales de la universidad, sino lo que decía, como que el que está sentado al lado tuyo, la gente tiene un montón de experiencia que te puede servir, un Conexiones. montón, conexiones, o sea, cuando la gente no encuentra, ajá. Sí, eso para el proceso de aplicación es, vamos, algo imprescindible. Imprescindible. Hacer networking, ya sea en eventos así o carreers, todo hemos hablado antes. Para mí es lo más importante. O sea, sobre todo aquí, si tienes la oportunidad de que haya 3.500 personas que están buscando empleados y tú estás buscando que te empleen, Sí. ve. Bueno, yo creo que no hemos como que ahondado en este tema de la career fair. Es Un tema Interesante. Y que, bueno, después de haberte preparado con todo esto, antes de aplicar como que online, lo que en realidad te sirve es ir a esos eventos. 100%. O sea, yo mi trabajo actual viene de una career fair. O sea, para la gente que no sabe qué es una career fair, es básicamente una feria de carreras, claramente como su nombre lo dice. Pero es como que la universidad es el host en el que tiene como que mesas para un montón de empresas que se inscriben
y las empresas aún tienen que estar bien documentadas y tienen una charla antes de la Career Fair de cómo dirigírsele al estudiante, lo cual me parece como que súper total. Entonces las empresas como que ya tienen eso de que conocen la universidad, te conocen y quieren, están interesados como que en esa mano de obra que hay ya, por lo menos en UNF. Y es como que tú puedes acercarte a ellos, darles tu pitch. Y también quiero que me digan como que cuáles fueron sus estrategias en ese momento de la Career Fair. Yo siempre he ido a improvisar, la verdad. Yo creo que si vas como sabiendo lo que has hecho y lo que tienes detrás, o sea, como que tampoco, para mí, si me lo aprendía o me preparaba un speech o tal, iba a estar más nerviosa, iba a ser menos orgánico. Entonces yo iba y hablaba a la gente, hola, ¿qué tal? Soy Claudia y estoy buscando X y Z. O sea, pues tú tienes que tener muy claro lo que quieres y lo que puedes ofrecer. Y imprimirte todos los currículums en papel para poderlos entregar, yo creo. Yo la verdad es que lo de las career fairs fue algo completamente nuevo para mí. O sea, yo eso no sé si de verdad aquí en España lo hará. Bueno, yo creo que Hay- viste que hay un par. lo dijiste, Yo no sé pero si súper me- poco. pero en España de verdad yo no estaba para nada, además, hecha o habituada a venderme a alguien. Y eso fue algo que intenté y creo que en las primeras como que fui viendo, pero que fuimos a varias, era Eras un montón. llega de Movero 3 o Es así, 4 por año. y no, bueno, Solo fue en dos total, años, ¿verdad? en total. Porque nosotras, como teníamos muy claro el momento en el que teníamos que empezar a trabajar, creo que en cuanto llegamos aquí dijimos a todas las que veamos. Ya decimos. Y cada vez, en cada una en la siguiente se me daba un poquito mejor y, o sea, no era practicar conmigo misma, pero sí tener claro a lo mejor los puntos en los que quería hablar o también me sirvió mucho ver la lista de empresas que atendían a la Career Fair y decir, vale, oye, me primero yo quiero hablar con 100% con esta y esta, poner orden de prioridad. Y también lo que creo que nos dijeron una vez, un consejo era que empezases por las que en verdad no te interesan tanto para entrar a hablar con ellas, relajarte un poco, simplemente tener conversaciones que te van a hacer que te sueltes Sí. y ya ganando esa confianza y ya a ir entonces a las que de verdad te interesan para Que era Waffle House. Siempre hay una como que oficina al cherry, literal, dice no quiero. Bueno, me voy a intentar hablar, así me relajo, suelto los nervios y me preparo para las que de verdad me interesan y quiero estar preparado. Y honestamente hablarle a todos. O sea, yo ponía ahí, o sea, limitarte es perder una oportunidad que quizá pueda ser algo que no pensabas que te iba a gustar y luego sí. A nosotras, por ejemplo, que somos de business, vimos nuestra primera career fair, que de aquí saqué mi trabajo, era de finance y accounting. O sea, ninguna era nuestra, pero le hablamos a todo el mundo. Yo a todas las empresas de accounting y les hablaba yo, sí, hola, voy a trabajar ahora a ti. Y también nosotras lo que teníamos de ventaja era que, pues, para este es otro tema que también es muy importante y un poco de tocar, es ser internacional, encontrar una internship aquí, en Estados Sí. Unidos. Entonces, pues hacíamos una desventaja de tocar el tema de somos internacionales. Porque eso ya puede ser un automático no de cara a cualquier empresa. Un consejo es no decirlo. Sí, o sea, si Sí, estás buscando un un consejo es, van a saber. ellos van a saberlo, pero un consejo es como que tratar de omitirlo un poquito hasta el final. Que primero les gustes, ya les gustes, quieran contigo. Claro. Julio es como, sí. soy internacional. Porque las aplicaciones online es lo que has dicho tú antes, es un robot que te está leyendo el currículum. Si ya de una tú marcas la casilla de internacional, ¿qué van a Es pensar un en tu currículum? filtro, es un Lo van a tirar. filtro. Cuando ya hables con una persona, pues ya te dirán, oye, lo siento, pero internacional lo buscamos. O las condiciones son tal. Pero por lo menos pasas el primer filtro y llegas a hablar con una persona y si te llegas a vender bien y le gusta, pueden hacer la excepción. Obviamente no lo vas a poder ocultar, aquí no, es lo que hay. Pero al principio intentar no resaltar ese punto. Sí, sí. Fake it, Sí, y por lo menos nosotras que tenemos que vendernos y aparte en inglés y pensando en inglés, o sea, yo creo que ya después de que, digamos, ustedes ya más de 2 años aquí, ya eso se te da muy bien, pero bueno, también te aprende con el tiempo, como que eso de no trabarte, no sé qué, igual la gente, o sea, yo en realidad creo que es como muy abierta a eso, no es como que tan que te sientas juzgado por el tema ni nada. Y más aquí, que creo que es un lugar tan internacional. O sea, Estados Unidos en general, no hay nada más. Yo creo que no hay nada más diverso que aquí. Yo he conocido más culturas y personas aquí en Jacksonville que había conocido en España. España, completamente. Sí, es como
es como la cuna del mundo, literal. Y a mí, o sea, por lo menos en Colombia no hay nada así. O sea, como que puede haber ferias de empresas, pero con esa intensidad y que no solamente la career fair organizada, como que en Estados Unidos hay de STEM, que es Science, Technology, Engineering, Mathematics. Entonces, una feria solo dedicada para eso. Pero también hay de arts, de business, de finance. Incluso te dicen, ándate a la de engineering, a ver si de pronto hay una empresa que te quiera contratar en eso y todo. marketing o como, o sea, todas las empresas al final necesitan de todo. O sea, y ahí está como que esa cabina de fotos para tomarte las fotos para el link. Eso es súper, súper bueno. Creo que lo hemos usado todos. O sea, le hacen la fotito, te preparan. Y también como que el catering, hay más gente ahí como que comiendo, entonces te encontrás a tus amigos y como que uno se relaja un poco. Pero bueno, más allá de la career fair, como que si de pronto uno no tiene la oportunidad de asistir, también lo que uno puede hacer es en LinkedIn tratar de escribirle a la gente o mandarles correos. O también otro punto importante de la career fair El follow-up. Es el follow-up. Ah, sí. El Follow-up Siempre del manda. 100%. LinkedIn o buscar a esa persona en LinkedIn y pedirle solicitud, Sí. escribirle o enviarle un Un correo si email. tiene Yo un siempre he correo. sido un full email. fan de un email. A la horita de ir, muchas gracias por hablar conmigo. Me ha encantado X y Z, le nombras algo de lo que hayáis hablado. Personalizar el email, sí, Sí. con lo que habéis hablado Sí. y también un poco mencionar otra vez Sí. lo que Yo buscas. a Isa se lo decía siempre, ya Ale también. Y así te recuerdan, porque hay un montón de gente como que no... Sí, en sido por edad y al final sí. se olvidan de ellos. Sí, a mí ahora mis jefes estaban haciendo recruiting para alguien nuevo y fueron a la Career Fair de UNEF y tenían como 7 o 8 candidatos que les gustaban mucho y de esos 5 hicieron follow-up. Pues obviamente ya se van a centrar en esos 5 porque ven que hay un interés detrás. Y otra cosa que también quería mencionar que hay es como que no es solo el career fair, sino como que las networking nights. Eso iba a Ah, decir. sí. Nosotras fuimos a una. Y ahí conocimos a Yannick. Y de datos sí, a la primera vez. O sea, como que hay eventos así más de sentar y ponerte lindo y estar súper como preparado, medio tensionantes, pero hay otros como que suaves. O sea, por lo menos ahorita uno en Summer era como que no requieres formal attire, es como que chill, siempre como que dan comida, cosas así, es como más suave. Y ellos también ya saben que se están dirigiendo a estudiantes, entonces súper bien. Y luego todo esto sube la LinkedIn. Sí, claro, puedo odiar de todo, postear oro. Yo no posteo nada, lo he de reconocer. No me gusta. Pero hay gente que todo lo que hace lo sube. y eso no puede restar de ninguna manera. No, pero nada de lo que te sube. No, porque ese es tu verdadero como que currículum. Tu red de propiedad, eso es lo que miran, la verdad, casi no lo leen. O sea, como que tú lo pasas en la career fair y es más como una tarjeta, Sí. porque lo primero que ven es como que tu nombre, tu correo y de ahí es que te contactan. Y aparte que cabe resaltar que el currículum acá es re diferente. O sea, por lo menos el de Colombia es como que con gráficos, colores, tu foto. Aquí, nada, nada. El texto y lo más que puedas poner así como y que en bullet points organizado. Sí, era que problema que alguien en la máquina. Cabe resaltar. Y bueno, también quería decir que ustedes tenían súper claro que ya iban a hacer la internship desde que llegaron acá. O sea, Sí. Era Es un estrés. era un requisito de el doble grado que hacíamos, entonces ya sabíamos bien por Desde que qué llegamos. que el último cuatrimestre iba a ser simplemente dedicado a nuestra internship y hacer la tesis. Sí. Entonces sabíamos que iba a ser una internship full time, lo Teníamos clarísimo. Todo claro. Entonces, desde el principio, sí que es verdad que, a diferencia de ti, pues estuvimos en plan muy sabiendo todos los pasos que teníamos que Sí. seguir y ya mirando. aunque progresamos bastante. También te digo, también para nosotras es otro estilo porque tú llegas aquí y no tienes a nadie de referencia. Nosotros constantemente cada año tenemos a 5 personas a las que preguntar, 5 personas que han pasado por lo mismo que tú y van un año por delante. Nosotras vimos pues amigos nuestros conseguir internship en octubre y gente que tenemos una amiga que no consiguió hasta la última semana de diciembre. Y empezaban Claro, o sea que tuvimos muchas perspectivas, nos dieron muchos consejos y eso también pues te ayuda el tener a alguien que te dé un poquito la mano y te diga, haz esto. obvio. O sea, precisamente es como que esto es lo que quiero compartir porque ustedes saben que
Y para dar contexto, yo llegué acá y yo no conocía a nadie que viviera acá. Incluso yo venía de intercambio 4 meses, solamente el semestre de fall, y yo no tenía ni idea. O sea, nosotras las tres tenemos visa J1 y esa visa te da un permiso de trabajo, que es el Academic Training, y te la dan si te gradúas, es como por un periodo de, creo que 62 semanas, es el mismo tiempo que te vaya a haber estudiado. Entonces, ellas eran 3 semestres estudiando y eso se calcula en semanas. Entonces, esas mismas semanas las tienen para trabajar. Exacto. Yo no tenía ni idea que la visa J1 me permitía eso y, o sea, si estudiaba los 4 meses, pues iba a tener esas 16 semanas para trabajar y luego, bueno, al final decido extenderlo a Spring, me quedo un año y ya tengo 32 semanas como que libres para trabajar, que lo que necesitas es tener una offer letter, o sea, digamos que se alinearon los astros y ya pasaste por un filtro de LinkedIn, por una entrevista primera, por una otra de follow-up, por primero una llamada, luego que te llaman a que vayas y todo eso, y te contrataron. Entonces ahí ya es como que la carta de aceptación y bueno, luego como que Las todo condiciones. eso, todo lo que te pide como una firma de un advisor de UNF. Es un proceso. Ajá, como que le haces el submit de eso y ya. Ahí ya te aprueban y Ya como como que te se aprueban, activa, ajá, te como que se activa el academic training. Porque nosotras somos J1. Tal vez en otro episodio hablemos de los tipos de visa y la visa F1, pero la gente que se viene a estudiar toda su carrera aquí, pues la mayoría tienen una visa F1, que su permiso de trabajo se llama OPT, pero es un poco más complicado porque le tienen que hacer el request con tiempo de anticipación. Entonces, como que para que sepan, si uno se viene a intercambio acá, mucha gente y la mayoría no tiene como que esa visión de voy a intentar hacer una internship y perfectamente puedes aplicar. Y es lo que más te suma, al fin y al cabo, ya has venido aquí, has estudiado, te lo has pasado bien y además puedes tener experiencia trabajando en una empresa para que lo difícil es que te contraten. Claro, somos internacionales. O sea, pero yo creo que en todo el mundo como que la oferta laboral está complicada. Y lo que pasa acá es que uno cree que es como, obviamente es el país de las oportunidades y oferta laboral hay, porque de que hay un Hay un montón. montón. Solo que en realidad se logra, porque yo doy fe de que se logra, pero hay que dedicarse. O sea, no es algo que puedes dejar de lado en ningún momento. Hay que dedicarse a buscar y hacer como que bien intenso con esto. Y digamos, ahorita quiero que ellas compartan como que cómo fue bien el proceso de cuando ya las eligieron, pero en mi caso, yo me iba a ir, o sea, como que terminé mi semestre de Spring, que era el segundo semestre, y yo me iba a ir a mi casa literal sin nada, como que con esas 32 semanas de trabajo libres, ahí, botadas a la basura, porque otra cosa es que salís del país Lo pierdes. y eso lo pierdes porque eso hace parte de tu estatus J1. Entonces, bueno, o sea, literal, yo busqué debajo de las piedras y algo que a mí me sirvió muchísimo fue contactarme con profesores. O sea, como que tú puedes hacer networking también con tus mismos amigos que ya están empleados, Sí, para que ellos te recomienden. porque ellos te pueden recomendar y todo eso, que vale mucho porque al final lo que necesitamos son caras conocidas, o sea, no un perfil virtual, caras conocidas. Y yo tenía, me acuerdo, un profesor de clase de logística que iba a nadar como que open water en él, o sea, literal, a mar abierto, iba a nadar a mar abierto. Qué random. Y tenía como un grupito de gente que iba allá a nadar con él y alguien era el vicepresidente de la empresa en la que actual estoy y iba a nadar con él. Entonces yo le dije, literal, faltaban 3 semanas. a nadar contigo. O sea, faltaban 3 semanas para que yo me fuera y mi profesor le da mi currículum a esta persona y él llega con mi currículum, lo pasa a HR, Human Resources de la empresa en la que estoy y ahí ya me llaman y empieza todo el proceso. Yo me acuerdo que faltaba una semana para que mi visa se caducara. Todo esto no lo sabíamos porque lo estaba llevando en secreto. Lo último. Bueno, ellas se iban a graduar, o sea, ellas ya, o sea, como dijeron, llegaron en el 2023 y se estaban graduando justo en ese momento.
Entonces todo el mundo andaba por su lado y eso a mí, la verdad, un estrés terrible. Una semana. Eso fue algo que heavy, pero creo que me lo hubiera podido ahorrar un poco porque no le tenía mucha fe al hablar con profesores. Sí. Como que yo al principio creía que era puro LinkedIn y subir cosas y sí lo es, También depende Pero- tanto de la pero, ocasión. o sea, como que sí. También es tener suerte. Tener ah, suerte. Sí, Claro. te pueden contratar por diferentes maneras, pero bueno, la mía fue que al final hablé con varios profesores y al final sí habían opciones y bueno, me quedé en esta, logré hacer el trámite de la visa y todo sorprendentemente en una semana. Yo me acuerdo que el advisor que me tenía que firmar, solo me tenía que No firmar contestaba, y estaba de ¿no? vacaciones. Ay, Y yo, oh, que ya, por favor. Vamos a decir que no es estresante. no, No lo es, no lo es. Pero si ya tienes la capacidad de Pasar por ahí. y de estar como que preparado y digamos, si ya sabes que tienes que saber de la empresa antes para hablar de algo o ya sabes que tienes que saber venderte y ser también carismático, no solamente como que mi nombre es tal y tengo un No. doctorado en tal y No, tal. no, 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 no. o sea, como que Ser una persona en verdad. normal. es bien. más de caerle bien a la Sí. gente. Ay, sí. Entonces si ya tienes eso, yo creo que no es que vaya a ser fácil, No. porque fácil nunca va a ser. Pero bueno, Es lo que ha dicho Elena, es tener suerte. O sea, yo creo que puede tocarte a la primera que te contraten o puede que tardes un montón. Es que depende. Donde te cae la suerte por un lado, te la quita por el otro. Yo lo digo yo. y bueno, por contexto, nosotras las tres estudiamos International Business, pero ellas se acaban de graduar de International Business. Lo que iba a decir es que a las dos las contrataron en accounting. Entonces, Sí, uno cuando va a aplicar, ¿qué se le pasa por la cabeza? Como que que te contraten. obvio, Completamente. pero uno se va a graduar y llega un punto en el que uno dice, no me va a poner de exigente para aplicar. No, a claro. todo". También en como la era un situación- requisito. En la situación en la que estábamos, teníamos Sí. muchas desventajas como lo de ser internacional, Sí. justamente en el periodo que era Spring, cuando teníamos que hacer las prácticas, hay menos oferta usualmente de Yo creo que es lo internships. que haya. Entonces O sea, pues, aplico lo a que- todo lo que vea. Sí, lo que cae, cae. Sí. Y hay que dar gracias además de que cae, porque vamos. Sí. O sea, en mi caso fue literal, la primera carrera fair a la que fuimos era de accounting y yo apliqué pues a todo lo que vi y los de finance de normal no te quieren y si te quieren para lejos porque suelen contratar en finance y en banca como con 2 años de antelación. Entonces la única opción que había ahí era accounting y yo dije pues probemos y hice un par de entrevistas y creo que me cogieron en un par de trabajos que eran de accounting y ese no era mi plan, pero bueno, era lo que tocó. Y luego al final tuve una tercera entrevista que era con esta empresa en la que trabajo ahora, que me acuerdo que yo le decía a Elena, esta no me gusta, la hago por hacer, porque se les ve, nah. Y la hice y al final oye, aquí Sí, estoy. pero bueno, ahora que decís eso por contexto, como que ella no estudió accounting, y digamos, Elena también trabaja en tax y había tenido una clase de tax en Sí, su vida, literal. ¿no? Literal. Y en España. español, Y y que en eso no- España. No, ¿fue En inglés. No, fue en español, Fue en de hecho. español, de hecho, sí, pero no tiene nada que ver. No. No. No, Pero también cabe destacar que nosotras podíamos trabajar 20 horas como estudiantes en la universidad. sí, claro, eso sí que me influyó a mí porque yo, bueno, buscábamos como locas el primer año trabajo de lo que fuese porque, claro, aquí las cosas son más Aquí, caras. El coste de vida. El coste de vida ya sube. Claro, o sea, yo creo que, y yo digo, visión de ellas como españolas que obvio tienen el euro, Sí. que se parece más al dólar, pero yo tengo el peso colombiano y yo no sé si ayuda que no se parezca tanto, como que ya uno en un momento deja Te de olvidas. multiplicar, sí. Deja de convertirlo. ¿no? Claro, nosotras sí que pensamos, bueno, esto es caro. Es caro porque lo vemos más correlacionado, supongo. Pero lo primero que tienes que hacer al llegar aquí es buscarte un trabajo de 20 horas en campus, o 20 o 15 las Sí. que quieras hacer. Y yo pues acabé en oficina de accounting. Que eso, y perdón que te interrumpa, No. eso es otra cosa loca, ¿no? En Colombia no se pasa por la cabeza que en tu misma universidad puedas Puedas trabajar. Ni en tu universidad ni fuera. No, yo no, al menos no, no. conozco a nadie que haya trabajado durante En la España carrera. no tenemos esa cultura de empezar a trabajar tan jóvenes. O, No. bueno, hay gente que sí que
hace a la vez Niñera, trabajo y estudio, pero es profesor. porque de Sí, verdad tenga la pero- necesidad. Claro, genuinamente. no te lo ofrece como tal la No, universidad. y no es un trabajo No. fijo porque para mí me parecía que el salario o sea, el salario que ofrecen aquí para hacer un trabajo de universidad, muy bien. O sea, te pagan, o sea, obviamente para el nivel de vida de aquí pues es bajo, pero yo lo comparo con un trabajo en España y la gente cobra bastante bien estando dentro de la universidad. Es un mínimo, Sí. solo que trabajas 20 20 horas horas. y como se lleva la vida acá, pues te sirve para las Sí. salidas. Sí, las tareas Los tampoco son- viajes. Y que tampoco son uno súper- viaja y que uno viaja un montón, Sí. pero te da un plus en la hoja de vida también. Sí, sea lo que sea el trabajo. Exacto, porque la universidad tiene sus propios departamentos obviamente funcionales, entonces Ujú. tiene desde help desk, que es el secretario, Sí. tiene la universidad la oficina, el presidente, que trabaja un amigo nuestro ahí, tiene el accounting, tiene también para audit dentro, y también tiene el que todo el mundo se metía, que era el Pearl, que el call center. Pero claro, todo eso después se mete a la hoja de vida y ya también te cuenta como experiencia. Y te lo embelleces. Tenemos un par de amigos. Bueno, tenemos un amigo que él, no sé qué, hizo unas encuestas. Su trabajo eran encuestas. Y luego su LinkedIn, pues era más desarrollado. Al final, cada uno ¿Cómo ya te ahí vendas? Como- Es que decide. lo que importa es llegar. Sí. O sea, lo que importa es buscar y llegar. O sea, tampoco como que les digamos que mientan, ¿no? De su vida. No. Pero obviamente te lo tienes que hacer pueden bonito. maquillar, Tienes que lo embellecer. maquillan y lo potencian, Sí, lo todo lo que hayan potencias. hecho. Si has vendido 15, pon que has vendido 30. Total, pues un poquito. Multiplícalo por 1,1 y ya está. Bueno, pues muchas gracias por habernos compartido todo esto. La verdad me encantó. Y va a haber como que una parte 2 de todo esto, donde ellas nos van a contar ya cómo es después de que lo que digo, se alinearon todos los astros, lo conseguí. Cómo es entrar, Corporate America. cómo es el Corporate America. Que ve, estas cosas a uno no se las cuentan, no sé, pero, o sea, ustedes que tenían amigas aquí, tal vez un poco, pero uno no se lo imagina. Hasta que no Uno lo no se lo imagina vives. mucho y yo creo que uno también entra con la perspectiva de intercambio, de un poco, me voy de la casa vida loca, Ujú. pero yo creo que es importante también entrar como que me voy y voy a pasarla bien, Ujú. pero hay un montón de factores detrás como la independencia y como ese pensar de no solo voy a salir, sino que voy a hacer networking y voy a preocuparme por esto y esto y esto, que si uno lo tiene desde el principio yo creo que ayuda mucho. Sí, Ujú. total. Sí. Bueno, muchísimas gracias y quédense en Desde Afuera Podcast para el siguiente episodio.